Les doy la bienvenida a esta cuarta cápsula de Dudar para Creer. ¿Es posible elegir bien? Quiero que leamos este fragmento del poema Altazor de Vicente Huidobro, el canto séptimo, el último canto de este poema. Ay, aya, ais, la, ia, ia, aia, ui, tralalí, lalí, lalá, aruaru, urulario, lalilá. Rimbibolam, lam, lam, uyaya, soyonario, la lilá, monlutrella, monlustrella, la lolú, Montresol y Mandotrina, ay, Montesuren, la ciru, la surido, Montesol, ululayu, ulayu, ayu, yu, Semperiva, Ibariza, Tarirá, Campanudio, Lalalí, Auricento, Auronida, Lalalí, Loía, Io, ay, oía. Como les decía, este es el canto final de una de las obras fundamentales de Vicente Huidobro, que se llama Altazor, un viaje en paracaídas. Lo que hace Vicente Huidobro es romper los límites clásicos descomponiendo el lenguaje. Genera una creatividad sonora que nos vincula con el lenguaje de los niños, pero también con el lenguaje intuitivo, que nos hace sentir cierta extrañeza, pero también cierta familiaridad. Eh, Justamente Vicente Huidobro es el inventor del creacionismo. Para él el poeta es como un pequeño dios que hace florecer la rosa en su poema. Los poetas dicen cosas que no existen. Los artistas toman los materiales existentes en el entorno y van creando lo nuevo. Yo creo que el arte puede interpelar a la espiritualidad de nuestro tiempo. Estamos cansados quizá de una espiritualidad que no se atreve a ir más allá, que está demasiado pavimentada, que no se atreve a salir de los límites de lo dicho una y mil veces y se atreve a decir cosas que quizá en un principio no se van a entender o van a parecer menos seguras. Creo que llevamos mucho tiempo encorsetados en la espiritualidad, que yo llamo de la ortodoxia, una espiritualidad de la comunión, del anatema, de la herejía. Es verdad que ya no hablamos de estas palabras mucho, pero yo creo que la inercia sigue presente en nuestros miedos religiosos. Anatema, usado por muchas encíclicas y documentos magisteriales, sobre todo en el siglo XIX y antes, significa excomunión, sacar a alguien de la comunidad. Es lo condenado, lo maldito. La herejía, que viene del latín hereticus, significa libertad de elegir, ser libre para elegir. Y apunta justamente a personas que han sido libres y han elegido una posición diversa a la oficial. Se han salido de lo oficial. Y por eso los herejes han merecido castigo en la iglesia, por esta elección libre que han hecho fuera de la doctrina. La cultura del anatema, de la excomunión, de la herejía, ha derivado en el destierro de la diversidad y especialmente de la creatividad en la iglesia. Anatema es la aniquilación del diálogo y la aniquilación de toda posibilidad de ampliar los límites y los bordes de lo posible, siempre quedándonos en lo escrito y lo posible, lo dicho. Y esto pienso que tiene consecuencias muy profundas, especialmente en la idea que hemos hecho nosotros de libertad en la espiritualidad. Quizás no doctrinalmente, pero sí en la práctica. Hemos creído que la libertad tiene que ver con lo correcto y lo incorrecto. Interpretamos el relato del Génesis, de la desobediencia de Adán y Eva, como si el futuro de la humanidad se jugara en una elección que hicieron mal, como si ese anhelo exagerado o un deseo desbordado se tradujo en una elección equivocada. Entonces, ser espirituales o religiosos significa hacer lo correcto, decir lo correcto, no equivocarse. Y aquí lo dramático, ¿cuántos teólogos, cuántas mujeres, cuántos cristianos han sido censurados durante el siglo XX, ni siquiera mirando la historia de la iglesia, por no hacer, decir o escribir lo correcto? ¿Cuántos han sido privados de sus cátedras o censurados en sus obras, sus libros? Descubriendo después que han significado un avance para la tecnología y para la teología, perdón, o para la espiritualidad. No sé, Henri de Lubac, Anthony de Melo, Hans Kuhn, Jacques Dupuy, se me olvidan mucho, Leonardo Boff, Marciano Vidal, John Sobrino, José María Castillo, todos ellos castigados o privados de sus cátedras.
Esto suena mucho a secta o a sectarismo. Simone Weil, en Cartas a un religioso, discutiendo acerca de si se bautizaba o no, dice algo bien duro. Dice que el aparato religioso o el aparato teológico no puede amordazar la inteligencia y no puede relegarla a tareas serviles, de simplemente obedecer y decir sí, sí, sí. En la espiritualidad, yo creo que también en la teología, el problema no es elegir entre dos o más cosas. El problema es, no puede ser no equivocarse. Siempre nos vamos a equivocar porque en nuestras decisiones están involucradas fuerzas que no controlamos, fuerzas inconscientes, fuerzas sociales, fuerzas cósmicas, fuerzas hemos descubierto del pasado, de generaciones más atrás. O sea, es una ingenuidad pensar que podemos elegir lo correcto. Y además, ¿qué es lo correcto? Yo creo que el fondo de la libertad tiene más bien que ver con lo divino, con lo trascendente, es decir, con lo creativo. La libertad se juega en inventar lo inédito, en salir más allá, lejos del enclaustramiento de la repetición, lo automático, lo seguro. Eso nos da seguridad, pero, pero la creatividad nos permite ser flexibles para responder a lo que la realidad nos va exigiendo. Por eso creo que la libertad es la capacidad de salir de lo repetitivo, que nuestro cerebro va generando para sentirse seguro, va generando patrones, repetición. Eh, lo creativo justamente nos conecta con lo más elevado de nuestro espíritu, de nuestra psiquis, porque nos posibilita la creación. Hay que salir del anatema, de la excomunión y del miedo a la herejía. Lo nuevo surge a partir de los errores. Las nuevas tierras se descubren justamente tras los naufragios o los extravíos. Hay que perderse para encontrarse. Y en eso el pasado solo puede ser redimido en cuanto es el punto de partida para lo nuevo que se abre. Esa es la redención del pasado, que nos abramos a lo nuevo después del aprendizaje que ha significado lo que hemos vivido. La libertad para crear abre al ser humano a una dimensión que lo saca de sus casillas, de su encasillamiento, de su atadura. Y por eso hay que experimentar sin tanto pavimento, como lo hizo Vicente Huidobro. Campanudio, la lalí, io, ai, ai, ia.